¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, perdón, para la literatura, donde hacemos reseñas e intentamos algunos análisis y profundizar en esos libros que nos han entretenido, nos han llamado la atención, nos hemos disfrutado mucho, que nos dejan muchas cosas después de leerlos, nos incitan a la reflexión, al análisis, a profundizar un poco más desde una mirada de lector, desde una mirada honesta, que lejos de ser academicista, más bien trata de desentrañar ciertos códigos y esa emoción que transmiten los libros. Y bueno, estamos aquí nuevamente con un libro más que semanalmente subimos aquí en el canal Latidos de Simio. Te agradezco que te tengas unos minutos, que nos regales esos minutos de tu tiempo para que veas estos videos, los compartas si así lo deseas, comentes y bueno, nos ayudes a crecer como canal de literatura en este a veces competido mundo de las reseñas literarias en México. A veces me sorprende que sí hay varias que hacen lo mismo, bueno, más bien hacen reseñas con estilos distintos y bueno, que también los veo obviamente porque uno se enriquece con esas cosas, no tratando de imitarlas obviamente, sino manteniendo siempre, bueno, la honestidad y nuestra propia esencia. Y bueno, y una de las esencias de este canal, como ustedes saben, es que a veces me paso de tiempo hablando de libros. Pero bueno, si te detienes aquí y me regalas unos minutos, te lo agradeceré mucho y que nos ayudes a crecer un poco más a este canal llamado Latidos de Simio. Y bueno, vamos a comenzar con un libro más. Como ya vieron en el título, es de César Aira, Parménides. Y bueno, creo que todos los lectores de alguna manera tenemos una especie de lista de escritores o escritoras pendientes, ¿no? Que queremos leer, que están en como una especie de lista de espera, ¿no? Ya sea que vayamos a comprar alguna de sus obras o que las encontremos por casualidad o nos lo presten, etcétera, para que podamos leer ese autor pendiente, ¿no? Del que nos han hablado, del que hemos escuchado, del que hemos leído en otros libros, ¿no? Porque sucede muchas veces que escuchas o más bien lees el nombre de cierto autor que te llama la atención, que el autor que lo menciona en el libro, ya sea una novela, uno de ensayos, ¿no? Dice, por qué lo menciona? Por algo lo ha de mencionar. Y bueno, creo que eso es la motivación a veces primordial para ir por otros lectores, ¿no? A mí me parece algo fundamental que cuando un escritor o una escritora recomienda a otro autor, ¿no? Porque de alguna manera, pues te lo está recomendando, te está diciendo, ve tú también a leerlo, conócelo, disfrútalo, analízalo, etcétera, ¿no? Todos esos sentimientos, emociones y también momentos de reflexión y de conocimiento también que nos proporciona la literatura y lo que nos aporta ese autor en particular. Y bueno, como ya les decía, vamos a hablar brevemente de este libro, Parménides, de César Aira. Quizás muchos ya lo conocen, es un autor bastante conocido, sobre todo en Latinoamérica. Nació en Coronel Pringles, en Argentina, en 1949. Y bueno, vive en Buenos Aires, se dedica a la traducción, a la escritura de novelas, ensayos y muchos textos que oscilan entre ambos géneros. Y bueno, y cuando yo me puse a investigar un poco más de César Aira, ya había escuchado por ahí hace algún tiempo su nombre, pero nunca lo había leído. Y bueno, me puse a investigar y realmente surgió la pregunta de cuántos realmente pueden decir yo he leído todos los libros de César Aira. ¿Por qué digo esto? Porque según entiendo e investigué, César Aira ha publicado más de 100 libros, según los datos que están ahí en la red. No lo puedo comprobar porque bueno, no hay una foto, no he encontrado una foto que aquí están todos los libros de César Aira, pero según se dice, César Aira ha escrito más de 100 libros, pequeñas novelas como esta, ¿no? Y uno se pregunta, ¿quién podría leer todos los libros de César Aira? Obviamente el mismo autor, sus cercanos, su editor, su posible biógrafo futuro o si ya tiene algún biógrafo. Bueno, y creo que me parece de forma muy particular que César Aira es una especie de fenómeno, una especie de caso literario muy característico. Y bueno, esa cantidad
no sé si llamarlo exagerada o voluminosa de obra publicada, ¿no? Me parece una barbaridad, pero también uno podría pensar, creo que, no lo pienso yo, obvio, ¿no? Pero alguien podría pensar, ¿no crees que podría ser exagerado o ser una especie de abuso publicar tantos libros? Bueno, yo creo que eso ya es decisión de cada autor, porque la maquinaria interna de creatividad muchas veces es indetenible y uno como autor o los que escribimos y los que escriben saben que esa necesidad de escribir no se detiene. Ojo, no es lo mismo la necesidad de escribir, constantemente estar escribiendo, que constantemente estar publicando o la necesidad de publicar. Creo que son dos cosas muy distintas desde mi perspectiva, obviamente. Publicar a escribir. Escribir es un acto innato, es un acto necesario para el que encuentra en las letras un refugio, un escape, donde tiene que sacar todo su universo interno, emocional, intelectual y trasladarlo ya sea en poesía, en novela, en cuento, en ensayo, etcétera, ¿no? Incluso en diarios. Y bueno, pero bueno, no nos perdamos mucho sobre el tema y bueno, vamos a analizar brevemente esta novela. Otra cosa, otro dato importante, por cierto, quizá ya lo sepan, pero César Aira publica muchos libros al año, creo que como tres, ¿no? Y que no los revisa, es decir, no hace una corrección de estilo como tal, eso no lo sé, pues solo lo escuché, lo escuché, que él no revisa sus borradores, simplemente los transcribe y los manda directo a la editorial. Y bueno, creo que esa misma necesidad de escribir. Y bueno, yo solo he leído dos libros de César Aira y este que quiero comentar, que es Parménides, editado por Literatura Random House, cuya primera edición data del 2006 y esta primera reimpresión del 2018, ¿no? Una muy bonita portada, me imagino que es Parménides, eh, y bueno, ¿de qué trata esta novela? Bueno, trata de que un hombre poderoso, un jerarca llamado Parménides, quiere escribir un libro, ¿no? Más bien trasladar sus memorias y sus reflexiones acerca de la naturaleza, del mundo, lo que observa, lo que ha vivido, pero hay un pequeño detalle, que él no es un escritor, ¿no? Él no tiene la técnica para escribir un libro y entonces digamos que contrata a un escritor semiprofesional, podríamos llamarlo, ¿no? Si lo trasladamos a términos más modernos, a una especie de escritor fantasma, ¿no? Para que escriba, ¿no? Y este se llama Perinola, ¿no? Es un escritor, estamos hablando de la época griega, ¿no? De la antigua Grecia. Y bueno, este Parménides quiere trasladar, le decía, sus reflexiones acerca de la naturaleza, del mundo, todo lo que ha visto, ha experimentado, pero solo hay un problema en el decurso de esta novela, que tal parece que la escritura de su libro, pues parece que nunca inicia, ¿no? Porque va Perinola al palacio, podemos decir, a la casa enorme de este jerarca, a escuchar lo que tiene que decir, y Parménides empieza a dar discursos y discursos, con muchas dispersiones, con muchos análisis, quiere hablar de esto, luego lo otro, ¿no? Y entonces, de alguna manera eso hace que no tenga una estructura como tal, ¿no? Ese libro que quiere que sea escrito por Perinola, y bueno, y Perinola también entra en una especie de conflicto de cómo lo inicio, ¿no? Y bueno, entonces eso también crea un conflicto interno entre el autor, ¿no? Entre esta especie de escritor fantasma y lo que su jefe, ¿no? Porque es contratado y recibe un pago para escribir el libro de Parménides, ¿no? Cada mes obtiene una remuneración por el posible libro de Parménides, ¿no? Es una especie de libro que no se escribe todavía, pero que sin embargo le pagan por eso, ¿no? Sin embargo, digamos que el estatus económico de Perinola, pues bueno, ya se establece, puede vivir mejor, ¿no? Porque pues, es un escritor, ¿no? Al menos que creo que el estatus económico de los escritores no ha variado a lo largo de la historia, ¿no? Pues a menos que seas un escritor que se dedique a vender libros y sea que pueda vivir de sus libros, creo que son muy pocos casos a lo largo de la historia. Y bueno, entonces con el dinero o con el pago que le da Parménides a Perinola, pues bueno, su vida económica se estabiliza y bueno, ya puede vivir mejor, digamos, ¿no? Incluso se da el lujo de viajar un poco y así.
Pero como les decía, Parménides sigue con el mismo intento de que se escriba su libro, pero por esa misma dispersión es un libro que no se escribe, ¿no? Que no inicia, ¿no? Entonces, básicamente de eso trata la novela del libro que quiere escribir para que más bien dicta de alguna manera Parménides a su amanuense, pero que nunca se escribe, ¿no? Y de eso trata la novela, cómo nos va llevando a ese, se va metiendo en la mente, va analizando las circunstancias, eh, y bueno, sin embargo no es una historia lineal porque pues el autor, que es Perinola de ese libro no escrito todavía, pues bueno, comienza a analizar todos esos aspectos de la publicación del libro de Parménides, las cuestiones de no encontrar una estructura ni cómo comenzar, ¿no? Creo que también es una especie de analogía a los autores de que a veces no saben cómo iniciar un libro y bueno. Y por otra parte también Perinola es un personaje que te cae bien, es un escritor muy agradable, sus puntos de vista irónicos, con cierto humor, ¿no? Obviamente de la calidad de la pluma y la creatividad de César Aira, ¿no? Y bueno, eso es también muy interesante cómo te va llevando César Aira, ¿no? Como si te lo estuviera leyendo a ti mismo, ¿no? Valga la imagen, ¿no? Y bueno, y sin llegar a comparar esta novela con otras de César Aira, porque obviamente no las he leído otra que posiblemente hable aquí también en el canal en próximas fechas, creo que es un libro muy interesante porque hace esa especie de analogía cuando lo analizas, ¿no? De el libro que no se escribe, ¿no? ¿Qué sucede con ese libro que muchos autores no escriben, que tienen en mente y están con borrador tras borrador, o lo escriben y luego lo reescriben, ¿no? En esta época también de las publicaciones masivas, ¿no? Cuántos libros se publican cada año, ¿no? Cada mes, cada cierto tiempo en cualquier país. Ahora con la facilidad de las redes sociales, de las editoriales independientes, de la autopublicación, ¿no? Y bueno, lejos de todo eso, también hablando de calidad literaria, ¿no? Con esa facilidad, digamos, entre comillas, para poder publicar un libro, ¿no? Pero más allá de la publicación la pregunta bien aquí es, ¿qué pretendes decir con ese libro? ¿Qué dices con ese libro, ¿no? Ya sea poesía, ya sea novela, de cuentos, ¿no? ¿Qué intentas decir? Porque bueno, una cosa es querer escribir y otra cosa muy distinta, decir algo, ¿no? Proponer algo, ya sea estéticamente, ya sea de contar una historia, ya sea también de un momento histórico o alguna reflexión o algo temático simplemente, etcétera, ¿no? Pero más bien se trata de qué se va a decir con ese libro que se va a publicar. Y bueno, obviamente también me sucede en mi caso muy particular de que de mis posibles libros, muchos textos ahí que tengo armando y sigo armando y armando y no me decido a publicar. Bueno, eso también es otra cosa. Me sentí un poco reflejado con una distancia abismal, obviamente, entre cuándo voy a publicar, por qué me detengo, por qué escribo más cosas y quito y agrego, ¿no? La autocrítica, la misma autocensura, ¿no? No me parezco tanto a César Aira, ¿no? De que escribo y ya que se vaya, ¿no? Creo que a veces somos no queremos avergonzarnos de nuestros libros, ¿no? Aunque obviamente escribimos ahí en los dos blogs, que por cierto les invito a leer, hemos publicado en algunas revistas o libros de antologías, pero bueno, es otra cosa. Y bueno, básicamente de eso se trata, esa mezcla de la historia de esos dos personajes muy interesantes con también ese fenómeno de la fama, de la trascendencia, porque Parménides, por cierto, quiere trascender el tiempo, es decir, que su nombre sea recordado a través del tiempo, por eso que quedó escrito, ¿no? Una lucha del ego, de la fama, ¿no? Porque todos queremos trascender y como decía Roberto Bolaño, eso no existe, la inmortalidad no existe, según él, ¿no? Y bueno, la inmortalidad literaria, ¿no? ¿Qué es la inmortalidad literaria? El ser leído a través de los años, aunque uno ya no esté, que sus obras permanezcan. Porque al final de cuentas lo único que permanece es la obra escrita y posiblemente la memoria del autor. Y bueno, ya para ir finalizando este video, bueno,
César Aira, otro de mis escritores pendientes, por fin, ya 2 libros leídos. Obviamente no los voy a leer todos, nunca. No creo que, tampoco es una meta, un propósito lector leer todo César Aira, simplemente lo que me vaya encontrando de él, porque me gustó cómo escribe César Aira, es muy entretenido, muy fluido, muy en algunas, digamos, una narrativa bastante fina, exquisita, bien articulada, no sé si me doy a entender, ¿no? Sabe su oficio y eso es muy importante reconocer en un autor, tú como lector reconoces que él sabe cómo estructurar sus historias porque conoce su oficio. El oficio de narrar es todo un arte, ¿no? Por eso les decía, muchos pretendemos decir muchas cosas, pero con el oficio es saber cómo decirlas, ¿no? Y César Aira es un ejemplo claro de esto, porque puedes hablar de cualquier cosa, el tema que se te ocurra, ¿no? Pero cómo lo escribes, he ahí el oficio del escritor. Y bueno, como les decía, lo oí nombrar en un ensayo, más bien lo leí en un ensayo de Roberto Bolaño, y luego un amigo que envió un saludo, Jonathan Mancilla, que también escribe sus cosillas por ahí, que nos frecuentamos a veces, aunque sea por mensaje. Él me dijo, tienes que leer César Aira, ¿no? César Aira es un dios, me decía, ¿no? Entonces, creo que me gusta la literatura que escribe César Aira y obviamente la recomiendo mucho. Se la van a pasar, de verdad, se van a pasar bastante bien con estos libros de César Aira. Si lo ven por ahí, editado por Literatura Random House, no duden en comprarla, adquirirla. Es una novelita que apenas rebasa las 120 páginas, se la leen en 2-3 días, 2-3 tardes y de verdad la disfrutan. Mucha reflexión, de verdad, mucha reflexión. Eso me he dado cuenta de los 2 libros que he leído de César Aira, que hay mucha reflexión filosófica, literaria, de ciertas cuestiones existenciales. También eso de alguna manera se palpa en los 2 libros cuando menos que he leído de César Aira. Y esto obviamente que refiere a Grecia, pues un poco más sobre todo. Y bueno, gracias por ver el video. Te recomiendo los 2 blogs donde escribimos, nos atrevemos a escribir también, que nos leas y bueno, ayúdanos a llegar a más lectores. Nos harías un gran favor, no pierdes nada, solo dale click, dale compartir y ponle ahí. Este tipo se la pasa escribiendo y hablando de libros que posiblemente a alguien le interese y comparte. Nada más eso te pido y te lo agradezco aunque no te conozca. Y bueno, a los que conozco y por cierto a la persona que me reconoció en esa tienda de discos y de libros y que no supe qué hacer, le envío un saludo, creo que debí preguntarle su nombre, preguntarle qué me recomendaba, qué estaba leyendo, tomarnos una foto, no sé, tantas cosas, pero son cosas que no te esperas, que alguien te diga, oye, tú eres el de Latidos de Simio, y bueno, si ves este video, te envío un saludo y ojalá nos volvamos a encontrar, o escribe por aquí, o en redes sociales y planeamos un encuentro y platicamos de libros, que es lo más emocionante, o una de las más cosas emocionantes de la vida, leer, de verdad. Próximo video también que tendré aquí en el canal, hablaremos de eso, sobre la emoción de leer y por qué para mí y para algunos autores la lectura es de la minoría, ¿no? Y eso es muy importante también, de minorías. ¿Para qué leer? ¿Para qué leer? Para que no es necesario que lea todo el mundo si no quiere, ¿no? Es un privilegio la lectura y no un privilegio elitista, por cierto. Pero ese tema luego lo ampliaremos en un próximo video. Así que si pueden, lean a César Aira. Muchas gracias por ver el video. Compártanos en las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de aquí de su honesto y confiable Latidos de Simio. Cero pretensión, únicamente hablar de emoción de lector a lector. Recomiendo los libros y si nos vemos por ahí en la calle, dígame y nos tomamos una selfie, una foto y hablamos de libros. Eso sería lo ideal. Y bueno, gracias y hasta la próxima. Felices lecturas.